Así es, Ángelo. Hoy hablando de herencias en nuestro tema del día, ¿saben ustedes o han discutido ustedes de pronto con alguien, con algún familiar, hasta con sus propios padres, por la herencia? ¿Dónde se puede reclamar? ¿Cómo se hace para reclamar? ¿Qué es una sucesión? Estas son las preguntas que usted podrá realizarnos el día de hoy. Participe de manera activa a través del 647-47-20. Recuerde que también puede a través de nuestras redes sociales participar. Lunes, miércoles y viernes, un día como hoy, estaremos aquí en el Café de la Mañana, nuestro café jurídico, explicándoles a ustedes todo lo relacionado con el tema legal. Si tiene algún tema que nos quiera proponer, que quiera que lo trabajemos, no se olvide, puede participar enviándonos ese tema que quiera, del cual usted quiera aprender. Hoy hablando de herencias, pero si todavía no tiene claro, cuando le dicen a usted herencia, sucesión, ¿de qué estamos hablando? Para ustedes, para quien hemos preparado la siguiente nota. La herencia es la figura jurídica que se creó para darle un destino al patrimonio que deja una persona cuando fallece. El patrimonio es un conjunto de bienes que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Estos serán distribuidos en activos y pasivos. El trámite notarial se adelanta cuando existe un mutuo acuerdo entre las partes, es decir, entre los herederos, y termina siendo mucho más rápido y sin ningún tipo de conflicto. También es posible iniciar un trámite judicial cuando alguno de los herederos no desea que se adelante el proceso de repartición o no está de acuerdo con la manera como se debe hacer la repartición de sus bienes. En esos casos se acude ante un juez para dirimir el conflicto. Hoy, en Café Jurídico, estaremos hablando qué es una herencia, cómo se inicia el proceso de sucesión y cuándo y cómo hacerlo. Y justamente hoy en el Café Jurídico está nuestra abogada de cabecera cuando hablamos de herencias, la doctora Camila Buitrago. Abogada, bienvenida a nuestro Café Jurídico. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por la invitación. Muy buenos días para todos los presentes, al equipo de producción y pues a los televidentes. Bueno, abogada, a uno le dicen herencia y uno dice lo que mi papá me dejó, ¿sí? ¿Es obligatorio dejar herencias? No, pues si bien es cierto, como se mencionaba en la nota, pues el patrimonio es un atributo de la personalidad, pero pues no todas las personas pues tienen, a lo largo de su vida logran construir un patrimonio. Entonces pues en algunos eventos en que una persona fallece, pues no es necesario levantar una sucesión porque no hay patrimonio para repartir. Bueno, ahí voy, le dicen a uno sucesión. ¿Esa palabra qué significa? En palabras castizas, ahí para el ciudadano de a pie que está conectado con nosotros y no tiene claro de pronto estos términos. Bueno, la sucesión como tal, siempre que pues se menciona esa palabra, tiene que haber el supuesto, y es que tiene que haber un causante como tal, que es el fallecimiento de una persona. Y la sucesión es el acto jurídico por medio del cual el patrimonio del causante, que viene siendo pues la persona que falleció, se traslada pues a sus herederos. Eso como tal. Eso es sucesión. Abogada, empezamos nosotros aquí en el Café de la Mañana a colar nuestro café. Cuando usted cuela ese café le queda un cunchito, que es lo que usted puede ver, pues este es el primer cuncho que nos llega a nuestro Café Jurídico. Dice así: buenos días amigos del Café de la Mañana. Respecto al tema del día, tengo una inquietud. Mi padre falleció hace 10 años. Su última esposa ni ninguno de mis hermanos abrimos sucesión porque no quedaron bienes, sino deudas. ¿Es obligación hacer sucesión? Bueno, y aquí entramos, Doc, en un tema muy importante. Usted nos decía, bueno, si no hay bienes, no hay sucesión, pero hay deudas. Bueno, pues las deudas también digamos que ingresan en ese patrimonio. Si bien es cierto, las personas que las interesadas en cobrar esas deudas son las que tienen que como tal iniciar la persecución a los acreedores, que en este caso vendrían siendo los hijos de la persona que falleció. O sea, ¿las deudas no mueren con la persona? No, señora, no necesariamente todas, dependiendo del tipo de deuda que pues uno adquiera a lo largo de su vida. Por lo menos hay deudas que uno adquiere con bancos, sí, una hipoteca de un bien inmueble, que se estipula que si por lo menos si yo fallezco, yo soy la titular del bien inmueble, la deuda muere conmigo, pero hay algunas otras que no. Bueno, demos un ejemplo de pronto de aquellas deudas, abogada, que definitivamente no mueren cuando fallece la persona. Las acreencias laborales, por lo menos si tú eres
Tú tienes una pequeña empresa y tienes a tu cargo, digamos que 5 empleados y esos vinculados los tienes vinculados por medio de un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios, digamos, pero en realidad vendría siendo un contrato de trabajo. Eso tiene más un trasfondo en cuanto a derecho laboral, pero si por lo menos yo fallezco, yo soy el empleador de ellos. El dueño de la empresa. El dueño de la empresa. Yo fallezco y resulta que mis hijos no continuaron con la empresa y esas personas quedaron así como ¿y ahora quién me va a pagar mi liquidación? ¿Ahora quién me va a pagar? Esas personas pueden ir detrás de mis hijos para que ellos le respondan por lo que a mí me corresponde por prestaciones sociales. Bueno, abogada, y esos, digamos, créditos que sacan las personas, bueno, yo saqué un crédito en una cooperativa, saqué un crédito en un banco, fallece la persona que sacó el crédito, ¿los hijos tienen que terminar de pagar esas cuotas o hay que...? Dependiendo de, digamos, de la deuda que se adquirió, del formulario que se diligenció. De la letra menuda. De la letra menuda, digamos, venir a afirmarte a ti que todo lo que se adquiere con una cooperativa, los hijos tienen que venir a responderlo, pues no es tan cierto, porque siempre hay que revisar pues la letra menuda de todas las deudas que uno llegue a adquirir. Del contrato. Muy bien, entonces, abogada, aquí no dejó bienes el señor, pero dejó deudas. Inicialmente, digamos, tiene que contratar los servicios de un profesional del derecho. Sí, y a grandes rasgos, digamos, sin tener muchos detalles respecto de la pregunta, yo le diría que por lo pronto no debería iniciarlo, sino serían las personas a las que les dejó, los acreedores que digamos que persigan a los hijos para que los hijos sean los encargados de pues pagar. También hay algo importante ahí que refiere que murió hace 10 años. Hay algunas deudas que tienen pues un término de prescripción, digamos que... Esa palabra me encanta, que prescriben al cuánto tiempo. Dependiendo del tipo de la deuda. Entonces esto hay que mirar si bien qué tipo de deuda es y de pronto si ya prescribió porque el papá falleció hace 10 años. Y pues si de pronto los acreedores no han perseguido los bienes de los hijos, pues entonces creería que se podría hablar de una prescripción. Entonces, amable televidente, si ha pasado un largo tiempo, si de pronto falleció su papá, su mamá, su abuelo, tiene deudas pero no bienes, usted no tiene que hacer la sucesión, espere que le cobren, ¿no? Sí, podría ser esa respuesta de televidente, sí señora. Muy bien, continuamos con más de nuestras preguntas por parte de nuestros televidentes a través de nuestro Cunchi. Dice así: mi esposo falleció hace 15 años. Yo, hace 2 años, logré comprar mi casita con ayuda de una de mis hijas y unos ahorritos. Mi esposo me dejó la pensión de sobreviviente. Yo vivo con un nieto y una hija. He tenido problemas con ella. Ahora ella dice que esa casa le pertenece también. Yo no hice sucesión porque con mi esposo no tuvimos bienes. Les agradezco la orientación. Les escribe Alicia Mallorca. ¿Qué le decimos a doña Alicia, abogada? Bueno, pues a la señora Alicia pues le decimos que la casa, digamos, es hija de ella. Es hija de ella. Es hija de ella. La hija le... Ok. Y la hija le está diciendo, venga mamá, es que esa casita que usted tiene, es que esa casita también es mía. Solo porque... Bueno... nosotros como hijos, digamos que llegamos a heredar el patrimonio de nuestros padres en llegado caso que el padre fallezca, que el padre no esté. Mientras los padres estén con vida, es el patrimonio de ellos. Ah, ok. O sea, por el momento no pasaría al patrimonio de la hija. Expectativa, sí señora. Igual la señora puede que Dios le regale la vida para muchos años, se compre otro bien inmueble o venda ese, y lo que le quedaría a la hija o la hija tendría derecho es después de que la señora fallezca. Mientras ella esté viva, la niña no, la hija no tendría por qué venir a reclamarle algo. Si absolutamente nada, así no se haya hecho sucesión, porque leí y es que relaciona mucho el tema de la herencia con la sucesión. No. Además ella refiere que cuando falleció el esposo no hicieron sucesión porque no tenían nada, no había que repartir. Además ella lo que adquirió fue después de que el esposo falleció, entonces no, la hija no tendría por qué venir a reclamarle. O sea, Doc, si de pronto yo adquiero un bien después de que mi esposo haya fallecido, no necesito, o sea, es decir, no tuve bienes con mi esposo, falleció él, yo seguí trabajando, seguí ahorrando, y entonces compro una casa.
Ese bien es de tu patrimonio. No es de... No, porque él ya no está, él falleció. Bueno, y me llama mucho la atención porque la señora dice, es que él me dejó la pensión de sobreviviente, de pronto con esa pensión yo pude ahorrarla y comprarme esa casa. Pero es que esa pensión de sobreviviente, digamos que se le otorga a la persona por ser la esposa de él y se la dejan es porque, digamos, pues como la misma palabra bien lo dice. Sobrevivió. Era la esposa que quedó, entonces no tiene nada que ver, a menos que por lo menos... Okay. Hay otro tema pues también que tiene más un trasfondo pensional y es si llegado el caso, de la unión de ese matrimonio tuvieron una hija, digamos, discapacitada. En ese caso, la hija discapacitada tendría derecho pues a algún porcentaje de la pensión de la madre, pero por lo pronto, tal así como lo menciona la pregunta a grandes rasgos, sería la hija no tendría ningún derecho sobre el patrimonio y la pensión es de ella, la adquirió por esa, digamos, por ese contrato que adquirió, porque si bien es cierto, el matrimonio es un contrato. Entonces, si usted se casa, está firmando un contrato, lea la letra menuda y deje todo claro, señores. Continuamos con más de nuestros mensajes que nos llegan a esta hora a través de nuestra línea telefónica. Recuerde que puede participar también a través de nuestras redes sociales. Buenos días, amigos del Café de la Mañana, gracias por este espacio. Quiero hacer una pregunta. Mis padres fallecieron y nos dejaron una casa. Mi hermana menor vive en esa casa, pues ella los cuidó toda la vida. Ahora mis otros hermanos quieren que vendamos. Y ahí es donde empieza el rifirrafe, abogada, y como lo hablamos hoy en nuestro tema del día, ¿ha peleado, ha discutido usted? ¿Ha tenido inconvenientes con su familia por una herencia? Pues yo no, pero pues yo me dedico a eso. Afortunadamente mis papás están vivos, pero sí, pues yo trabajo en eso. En este caso, ¿yo qué le diría a esa persona? Hay dos formas de hacer una sucesión. Primera es que la persona haya dejado testamento. Ah, bueno, hablemos. Cuando la persona deja un testamento, no hablamos de una herencia. Sí. Cuando la persona, pues digamos, mentira, hablamos de un legado, mentiras, me confundí. Cuando la persona dejó testamento, pues sí, hablamos de un legado. Y cuando la persona no manifestó en vida como deseaba que se repartieran sus bienes, hablamos de una herencia. En este caso, sería importante validar con él, pero pues creería que los papás, digamos, que no dejaron claro cómo querían que se dividiera la casa. Lo importante sería que esa persona contratara los servicios de un abogado para que intentaran persuadir o poner de acuerdo a la hermana para que, si bien es cierto, la casa se venda y se dividan partes iguales. Y mirar si hay alguna otra persona, si está de pronto alguno de los padres le sobrevive, o si no, pues ahí creo que dijeron que no había ningún padre vivo, y si no, pues entonces si la hermana no está de acuerdo, los otros 3 hermanos que sí están de acuerdo en vender el bien inmueble iniciarían un proceso judicial. Y ya sería pues que el juez decida y a ver si ellos se convierten pues en una comunidad de que la propiedad es de los 4, pues que si bien es cierto, ese bien inmueble digamos que todavía está en cabeza de la persona que falleció. Entonces con eso ya digamos que quedaría ya el bien inmueble, digamos, si son nada más esos 4 hermanos, pues entre los 4 hermanos, y si cada quien desea vender su parte, pues puede hacerlo, sí, señor. A esta hora de la mañana nos llama Marta desde Zipaquirá. Marta, feliz mañana, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Buenos días, doctora, ¿cómo está? Dios los bendiga. Es un grandísimo favor, una preguntita. Resulta que yo tengo 57 años y tengo 570 semanas. Hay 2 empresas. Muy buenos días. Sí, Martica, te estamos escuchando. Te invito a que le bajes todo el volumen a tu televisor en este momento. Se lo bajas todo y nos vamos a escuchar solamente por el teléfono, ¿listo? Para que podamos tener así como la comunicación fluida. ¿Listo, Martica? Sí, señora. Listo, nos decías. Mire, su merced, yo tengo 57 años, ya están cumplidos. Tengo 570 semanas. Hay 2 empresas donde me están pues prácticamente negando 2 años. Yo ya fui a Colpensiones, hice la solicitud para que me rastrearan como desde el tiempo y ya me llegó la carta y me dicen que no, que esas 2 empresas a mí nunca me pagaron nada de pensión ni nada de eso. Entonces tengo las 570 semanas y mis 57 años cumplidos. Y Colpensiones me dijeron no, si usted quiere como una pensión, tendría que esperarse hasta los 65 años. Yo no, digo, esa plata se la podemos dividir hasta que usted muera y le damos
mensualmente, ¿qué? Cada 2 meses, 120.000 pesos. Entonces yo quiero que ustedes me colaboren, si yo pido mi platica o qué hago, o que tengo alguna aspiración de conseguir alguna pensión, algo, porque realmente yo ya no puedo trabajar. Sí, claro. Pero si usted, amable televidente, tiene alguna duda, así como doña Marta, no dude en participar. La próxima semana estaremos hablando justo de pensiones. Doctora, no sé si de pronto podamos resolverla, doña Marta. Sí, claro que la sí. inquietud. Bueno, pues señora Marta, inicialmente, como ya su merced hizo la reclamación a Colpensiones, y en Colpensiones le dijeron que efectivamente esas 2 empresas no le habían cotizado lo correspondiente a pensión, ¿qué puede hacer su merced? Demandar esas 2 empresas, porque los aportes a seguridad social son obligatorios. Entonces, si bien esa empresa no le cotizó, usted tiene que iniciar un proceso judicial para que decirle a ese empleador, usted no me pagó, era su obligación pagarme, por favor déjeme de pagar lo que no me pagó. Entonces, en el momento en que termine el proceso, obviamente su merced tiene que probar, digamos, su vinculación. A través de extractos. Sí, o un contrato, o la terminación, una renuncia, o la terminación de su contrato como tal. Entonces, después de eso, digamos que el juez le ordena al empleador para que el empleador le cotice ese tiempo que no le cotizaron, y eso le incrementa a su pensión, y quizás ahí ya no tendría 500 semanas, sino tendría un poquitico más, y pues ahí quizás le podría subir un poquito más de la indemnización sustitutiva a la que su merced podría adquirir por no alcanzar el número de semanas y el número de semanas que se requiere para pensionarse. Pero pues inicialmente busquen sus papelitos, revise cuáles eran las 2 empresas, hay que verificar si las 2 empresas todavía están vigentes, y si es del caso, iniciar proceso judicial para que le hagan los aportes que le dejaron de hacer, porque es una obligación. Los aportes a seguridad social y a pensión son obligatorios. No es si quiere la empresa pagarle, no, hay una obligación por parte de la empresa en realizar estos aportes. Continuamos colando nuestro café. Recuerden, nuestra próxima semana estaremos hablando de pensiones en nuestro café jurídico. Seguimos con colando nuestro café, porque nos siguen llegando más cunchos, como el siguiente. Dice: buenos días, tenemos un problema con la herencia en mi familia. Mis papás aún están vivos y decidieron dejarnos a mis hermanos y a mí un terreno. En este terreno se tenía pensado construir un edificio y mi hermana tomó el primer piso. Dentro de este primer piso, el esposo de ella fue quien quedó representando la propiedad. Sin embargo, la herencia le pertenece a mi hermana. Ahora se construyeron los otros pisos. El señor ha venido poniendo problemas y pide que se le dé la mitad de la construcción. En este caso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues digamos que ahí pues las personas del común, digamos que utilizan inequívocamente varios conceptos. Digamos, si bien es cierto lo que leí ahí era que los padres aún están vivos, creería que lo que se hizo fue una partición en vida. Ok, entonces eso me gusta, Doc, porque ahí vamos aprendiendo. No se repartió la herencia, lo que hicimos fue una partición en vida. Partición en vida se le conoce cuando los padres deciden dividir sus bienes ¿estando ellos? Estando ellos, sí señora. Y lo que se hace es que por lo menos yo soy titular de un bien inmueble y Paola pues es mi hija. Yo deseo repartir en vida mi herencia y le paso la titularidad de mi bien inmueble a Paola, pero yo todavía tengo el usufructo. Tocaría verificar bien el caso concreto, pero pues yo creería que si bien creo que lo que era un terreno, hay que primero, digamos, como legalizar ese terreno, porque si se hicieron apartamentos hay que adjudicarle, digamos, como a cada apartamento su número de matrícula inmobiliaria, y eso es un proceso. Quizás es por eso que el señor está pidiendo que se le dé la mitad de la construcción, porque él está viviendo en el primer piso. Pero entonces, si ese terreno es todo, lo primero que hay que hacer, digamos, es como legalizar esa construcción, que cada apartamento que se construyó tenga un número de matrícula inmobiliaria y se identifique de manera independiente, porque así como lo dice él, este terreno es de todos y mi hermana construyó un primer piso y ahí vive ella. Nosotros construimos de ahí para arriba y por eso es que quizás el esposo de ella está diciendo, bueno, es mi casa de aquí para arriba, páguenme lo que construyeron de ahí porque es mío.
Sí, entonces digamos que tiene un trasfondo un poco Yo sí más... no entendía un poco No, porque pues, el señor puede estar pidiéndoles dinero. No, eso tiene un trasfondo, digamos, más de, no tanto como de herencia, sino tiene más como que se organicen, verificar si bien si fue una partición en vida o simplemente en el común pasa mucho que las personas en vez de hacer donaciones o particiones en vida hacen compraventas ficticias. Como simulaciones. Como simulaciones. Pues a mi juicio no está bien, uno hay que hacer las cosas bien, darle los nombres a las cosas que jurídicamente se deben hacer. Y uno dice, por ahorrarme una platica, por ahorrarme una no hago el platica. desenglobe, no hago bueno, todo lo que se tiene que hacer. Exacto. Cuando decido construir, y esos son los problemas que se nos... Exacto, entonces lo primero sería como legalizar esa construcción y ya luego sí verificar para que a cada quien le corresponda un bien inmueble. Perfecto, seguimos con los mensajes que nos llegan a esta hora en nuestro café jurídico, hoy hablando de herencias. Buenos días, una pregunta sobre las herencias. Cuando fallece una señora sin hijos, separada de cuerpo hace 17 años, con disolución legal de la sociedad conyugal, pero no hicieron divorcio, aunque el cónyuge convivió y tiene hijo con otra persona, y ellos no volvieron a tener vida marital, ¿tendrá derecho a heredar? En primera instancia le diría que sí, porque es que una cosa es liquidar la sociedad conyugal y otra cosa es divorciarse. Entonces, O sea, cuando yo liquido como el matrimonio es un contrato, liquidar Sí. la sociedad conyugal, es decir, tenemos estos bienes que adquirimos bajo la No vigencia lo del repartimos. matrimonio, no los repartimos. Y ya. Eso es liquidar la sociedad conyugal. Pero si yo sigo si no Su sé- vida marital, es que el contrato del matrimonio tiene en sí muchas más cosas, es la vida en comunidad, la solidaridad. Yo tengo el caso de muchas personas que tienen unos patrimonios, digamos, muy amplios, entonces lo que hacen es liquidar la sociedad conyugal y siguen viviendo. Entonces creería que en primera instancia sí tendría derecho. Ujú. Pero ahí contrata los servicios de un profesional Sí, del señor. derecho y les estará asesorando y les estará llevando el caso, justamente este caso. Es más, pues, qué pena Tranquila. interrumpirte, es más, es hasta el punto que si una persona digamos, por decirlo así, se separó de bienes o liquidó su sociedad conyugal, cuando la persona fallece, la persona tendría derecho a reclamar, digamos, pensión de sobreviviente, porque no se divorció, el vínculo matrimonial está vigente. Continuar. Hay que hacer las cosas al derecho. Si ya no va a vivir más con él, sepárese. Lucía, a esta hora de la mañana nos llama. Lucía, feliz mañana. Muy buenos días. ¿Desde dónde nos llamas, Lucía? De Yopal Casanare. Desde Yopal Casanare. Lucía, ¿cuál es tu inquietud? Doctora, mire, tengo un casito. No sé cómo me ayuden. Tengo una casa en Girón. Mi hijo vive hace como 3 años en la casa. Él está pagando impuestos, pero a veces se atrasa. Y ahorita nosotros no le pagamos, no le cobramos arriendo ni nada, y los servicios él los paga. Entonces yo quisiera, ¿cómo hiciera yo para que él me pagara arriendo? Porque pues de todas maneras, o sea, él se me atrasa en los impuestos y a mí me da como afán de pronto que me quiten la casa por esto, no pagar los impuestos. Entonces, doctora, yo quisiera a ver qué me recomienda usted en el caso de, o sea, lo de mi hijo, de que él no quiere pagar arriendo, no me quiere pagar arriendo, ¿no? Doña Lucía, ¿hace cuántos años está su hijo en esa situación? 3 años. 3 años. Doctora, ¿qué puede pasar si durante esos 3 años no hay un contrato de arrendamiento y este hombre sigue pagando los impuestos? Bueno, estamos bajo la premisa de que la señora María es la titular del bien inmueble. Sí. Señora María, es muy simple, a veces no hay que ponerle tanto lío a las cosas. La casa es suya, simplemente llámelo y diga, yo necesito recibir, digamos, una contribución del hecho de que usted viva en mi casa, no solamente que usted me pague el impuesto, hagamos un contrato de arrendamiento. Y de lo contrario, usted tiene todo el derecho de sacar a su hijo porque el bien inmueble es suyo. Ok, ¿no importa que sea el hijo? No importa que sea el hijo, no señora, o sea, la ley no los porque cobija. volvemos a lo mismo. Los hijos tenemos derecho al patrimonio de nuestros padres en el momento en que ellos no fallecen, en el momento la casa es de ella. Ah, ok. Entonces la respuesta es muy simple. Siéntese con él, dígale, necesito que cuadremos un arrendamiento, si quiere no me pague el impuesto, pero págueme mes a mes un canon de arrendamiento y así dejan las cuentas claras.
Perfecto. Continuamos con nuestros mensajes en Café Jurídico. Nos llega el siguiente mensaje. Dice así: buenos días. Cuando uno se entera de su verdadero padre, cuando él fallece, mi mamá nunca me dijo la verdad sobre mi papá. No lo conocí, a él lo exhumaron, pero hay personas que sabían que yo era su hija y me dijeron verdades a medias. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Bueno, lo que la persona tendría que hacer es un proceso de filiación. Nosotros, pues, como estamos hablando de herencia, esa persona pues no podría llegar a heredar de manera inmediata no podría heredar. No podría, no, señora, porque cuando uno presenta, si bien el trámite ante notaría, que es cuando todas las personas están de acuerdo en cómo se van a dividir los bienes del causante, hay que anexar el registro civil de nacimiento donde se pruebe pues que yo soy la hija de tal persona, ¿sí? Entonces lo que inicialmente tendría que hacer la señora es iniciar un proceso de filiación. No importa que el cuerpo se haya exhumado, porque si bien es cierto, él tiene más familia, tiene hermanos, y la prueba de ADN se le puede hacer, digamos, con un hermano, con cualquier hermano del señor o con otros hijos, sí, señora. Entonces, una vez usted haga el proceso de filiación y la prueba de ADN salga que efectivamente usted es la hija, en llegado caso usted sí podría iniciar una reclamación. ¿En cualquier momento eso de alguna manera prescribe? No, el hecho de usted iniciar un proceso de filiación, no. Digamos que la hija o la madre lo pueden hacer en cualquier tiempo, pero si yo como, por lo menos, una vez me llegó un caso de un señor, no digo nombres, pero un señor que resulta que había tenido una relación siempre con una señora casada. La señora casada tenía 2 hijos, el primer hijo lo reconoció el esposo y el segundo hijo no, porque resulta que los 2 hijos eran de él, no del esposo. Entonces el señor me dijo, ¿qué puedo hacer? Inicialmente él se hizo una prueba de ADN con el hijo mayor y el hijo mayor se evidenció que era hijo de él. Entonces usted tiene 140 días desde el momento en el que se entera que usted es el verdadero padre. Pero ojo, el niño o la madre pueden iniciarlo en cualquier tiempo. Perfecto. Doctora Camila, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro Café Jurídico y estaremos hablando nuevamente de este tema importante, herencias y sucesiones. Listo, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad. Que tengan un excelente día. Gracias, abogada. Y nosotros vamos a una pausa comercial, pero unos minutitos, ya regresamos con más de esto. Café de la Mañana.